Con este curso de CSS. En esta ocasión pues vamos a ver la propiedad position. Esa propiedad pues que nos va a permitir mover los elementos a diferentes posiciones en la pantalla del navegador. Bueno, tengo una código HTML muy sencillo, muy básico. Tengo un div dependiente pues que tiene la clase fixed. Tengo un div con la clase parent y dos div dentro de él con la clase child 1 y child 2. Y un estilo de un formateo básico de la página de HTML, que es quitarle los márgenes, quitarle el padding y box sizing border box, para poder, cuando definamos los tamaños, el width y el height, pues que considere también los bordes en ese tamaño. Bueno, vamos a empezar entonces a explicar esa propiedad position. La propiedad position, los elementos en HTML tienen todos por defecto la propiedad position en static. Es decir, su flujo en cuanto a dónde aparecen en la página dependiendo del orden del código. Por ejemplo, el código que se escribe primero es el que aparece más arriba. Y siempre los elementos aparecen de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Esa es la propiedad position static, es la propiedad normal de los elementos en HTML. Y solamente con CSS podemos cambiar ese orden natural en que los elementos aparecen. Por ejemplo, que un elemento que esté escrito después aparezca sobre un elemento que esté escrito primero. Entonces vamos a aprender sobre esa propiedad position. Primero vamos a definir algunos estilos básicos de los elementos que tenemos acá. Por ejemplo, empecemos por fixed. Vamos a darle un tamaño. Vamos a darle, bueno, este va a ocupar el 100%. Y démosle una altura de unos 50 píxeles. Vamos a agregarle un borde para poderlo ver. Bueno, aquí tendríamos este primer elemento, el elemento que lo vamos a dejar en fixed. Ya vamos a ver qué significa esa propiedad y cómo la podemos usar en un ejemplo ya real de una página web. Bien, vamos a lo siguiente. Vamos a estilizar el elemento padre, este parent. Este le vamos a definir también, este va a ocupar no el 100%, vamos a definir que sea unos 500 píxeles, una altura más o menos de lo mismo. Vamos a hacer un cuadrado y también le vamos a agregar borde. Bueno, y los elementos que están dentro, los elementos hijos, vamos a hacer unas propiedades comunes aquí de los dos. Vamos a decir que tengan un ancho de unos 150 píxeles, un alto también de 150 píxeles. Y vamos a definir también que puedan aparecer al pie un display inline block. Vamos a ponerles también borde. Bueno, ahora sí ya tenemos los elementos visualizados de esta manera. Bien, vamos a agregarle una separación entre este elemento y esto de acá. Entonces al elemento parent le vamos a agregar un margin top de unos 100 píxeles. Bien, bueno, entonces ahora vamos a entender cómo es que funcionan esta propiedad position. Vemos aquí el orden normal en que los elementos aparecen. El primero escrito es el que aparece más arriba. Luego los elementos, pues según el orden de código, pues así van apareciendo. El elemento 1 aparece primero a la izquierda, luego el elemento 2 a la derecha, porque están escritos en ese orden. Y también aparecen inmediatamente, pues, dentro del elemento padre, que es este que aparece en azul. Entonces vamos a aprender cómo poder mover libremente estos elementos dentro del contenedor padre a cualquier posición dentro de esto.
Bien, entonces para eso, al padre, recordemos esto, el elemento padre tenemos que agregarle la propiedad position y decir que esta va a ser relative. Esto es lo primero, la propiedad relative. Vemos que no hay ningún cambio, ¿verdad? En lo que vemos en la pantalla, pero esa propiedad relative me permite decir que este elemento padre tiene una posición relativa al navegador, es decir, está relativa pues a la posición normal de la pantalla. Pero los elementos hijo ahora van a posicionarse relativos a él. Bien, entonces, bueno, antes de eso le voy a agregar un margen también a la izquierda. Separarlo un poco aquí del borde ahí para verlo mejor. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que los elementos hijo, para poderlos mover a cualquier posición, en este caso lo voy a hacer a ambos, a cualquier posición, entonces a esto les agregamos el position en absolute. Esto es bien importante. Cuando queremos mover un elemento, tiene que estar dentro de otro. Y el elemento padre, la propiedad position debe estar en relative. Y los elementos hijo, es decir, los que queremos mover, la posición debe estar en absolute. Siempre recordar esto, ¿verdad? Para poder hacer estos diseños. Entonces, actualicemos y vemos que ahora los dos elementos hijo se colocan uno encima del otro. Porque ahora su posición está relativa al elemento padre. Y su posición ahora pues en sí misma es absoluta, es decir, se ubican partiendo de este punto. Esta es su coordenada 0, 0, por decirlo así. Quiere decir que ahora sí ya puedo moverlos con mayor libertad estos elementos. ¿De qué manera? Bueno, entonces ahora, por ejemplo, quiero mover el elemento hijo 1 o child 1. Lo que haría es usar las siguientes propiedades que me sirven para mover los elementos ya una vez que su posicionamiento es absoluto. La propiedad top, bottom, left o right. Por ejemplo, quiero moverlo con respecto a la parte superior. Entonces ubico top. Lo puedo usar usando porcentaje, usando píxeles. Lo voy a mover, por ejemplo, 50 píxeles. Esto va a ser, este top puede ser positivo o negativo. Positivo lo va a mover hacia abajo. Entonces vamos a ver. Miren, el elemento este hijo 1 se movió hacia abajo. Lo voy a mover un poco más para que lo veamos. Entonces lo vamos a mover 100 píxeles. Incluso un poco más. Pero puedes ver cómo ahora soy totalmente libre de poder mover a cualquier posición. Por lo menos ahorita lo hemos visto verticalmente. Este hijo 1, que de hecho ya aparece abajo de hijo 2, que no es lo que naturalmente haría HTML. Lo vamos a ver un poquito más abajo para separarlos. Bien, ahora esto es para moverlo de arriba hacia abajo. Ahora, ¿cómo lo muevo de izquierda a derecha? Pues uso la propiedad left. Igual lo puedo mover, por ejemplo, 150 píxeles de la izquierda hacia la derecha. Y mira cómo este elemento ahora lo puedo mover libremente a cualquier posición en la pantalla dentro del elemento padre o el elemento contenedor. Lo mismo ocurre con el hijo 2. Este hijo 2, para usar las otras propiedades, si quiero mover un elemento de abajo hacia arriba, por ejemplo, quiero que aparezca exactamente abajo del elemento padre, puedo agregar botón 0 y ve cómo se ubica exactamente en el borde inferior del elemento padre. Entonces bottom sirve para mover de abajo hacia arriba. Si le voy agregando valores positivos, pues se va moviendo hacia arriba. Si voy agregando valores negativos, hacia abajo. Y bottom 0 es exactamente aquí. Lo mismo ocurre con, ya vimos entonces top, left, lo mismo pues con right. Right puede partir desde 0 y va a ubicar este elemento aquí. Bottom 0, right 0. Exactamente este es el punto 0 de la derecha. Si le agrego valores positivos, por ejemplo 15 píxeles o 100 píxeles, entonces se mueve
a partir de aquí 100 píxeles de derecha a izquierda. Y puedes ver cómo podemos mover el elemento a cualquier parte de la pantalla. Esto es bastante útil para crear diseños pues totalmente libres. Podemos mover nuestros elementos. Este elemento hijo puede ser cualquier cosa, una foto, una tabla, una lista, lo que queramos. Entonces podemos ya mover estos elementos dentro de nuestro elemento padre contenedor. Bien, entonces estas son las propiedades que usamos para moverlo: top, left, bottom y right. Bien, entonces recapitulando, para mover necesitamos un padre que tiene que tener position relative y los hijos tienen que tener position absolute. Y para moverlos usamos top, left, bottom y right. Ahora vamos a ver la última de las propiedades, porque con este de acá no hemos hecho nada, pero ahorita vamos a ver cómo lo actuamos. Entonces este elemento lo que vamos a hacer es que va a permanecer fijo en esa posición, y si yo hago scroll en la pantalla, este elemento no se va a mover. Claro, como necesito hacer scroll, lo que voy a agregar es agregar en alguna parte en medio. Por ejemplo, aquí voy a agregar un párrafo con mucho texto, por ejemplo 200 palabras, y si actualizo acá, bueno, todavía requiere de repente más porque necesito generar un scroll. Entonces, bueno, voy a copiar esto, voy a hacer otro párrafo. Bueno, ahora sí tenemos un scroll acá y podemos ver que los elementos fluyen normalmente con el scroll, es decir, este elemento pues se va colocando atrás y van apareciendo los elementos ahí. Ahora, bueno, como ubico este elemento para que aparezca fijo y pues los elementos aparezcan, este no se mueva de esa posición. Bien, entonces para eso sirve la siguiente propiedad de position, llamada fixed. Esa propiedad fixed me permite que ese elemento pues va a permanecer en una posición fija, pero yo tengo que indicarle dónde quiero que esté fijo. Por ejemplo, quiero que esté fijo en el left 0 y en el top 0, es decir, donde está, en la parte superior de la pantalla. Vamos a ver ahora cómo cambia esto. Miren que ahora ese elemento, bueno, lo voy a colocar aquí un background para poderlo ver. Ven como este elemento aparece fijo, de hecho oculta parte de lo que tiene ahí. Es como si este elemento pues se colocara encima de todo lo demás. Y aparece de esa manera. Pues ahora tenemos que solucionar ese problema de cómo el elemento que se ocultó o el texto que se ocultó aparezca pues desde que inicia. Bueno, eso lo podemos hacer con un margin. Por ejemplo, aquí tenemos este párrafo, ¿verdad? O este elemento que tenemos acá. Entonces a ese párrafo le podemos agregar, o de hecho a este elemento también le podríamos agregar un margin button igual a su altura. Por ejemplo, ahorita la altura es de 150 píxeles, pues vamos a agregarle unos 80 píxeles. O mejor, se lo vamos a agregar entonces al párrafo. Su margin top. Se lo vamos a agregar al primer párrafo, el elemento que aparece aquí. Bueno, no es una buena práctica agregar directamente en la etiqueta, pero lo vamos a hacer así por esta única vez. Entonces, bueno, estos elementos ya se corrigió. Miren, ya el elemento ya es visible a partir de donde está, y a partir de que voy haciendo scroll, pues el elemento se va ocultando. Pero ya lo veo aquí, ¿verdad? Entonces, esto es, ¿para qué me puede servir? Bueno, para colocar, por ejemplo, un menú de navegación. Un menú de navegación que siempre va a ser visible. Aunque la página haga scroll, el menú de navegación pues siempre va a estar ahí. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con este video. Aprendimos entonces la propiedad position, sus los 4 posibles valores: el static, que es el valor por defecto; el relative, que es para elementos padre; el absolute, que es para elementos hijo, que lo permite mover en cualquier posición dentro del elemento padre; y la última, position fixed,
que coloque elementos en una posición fija en la pantalla. Puede ser en cualquier parte. En este caso lo coloqué aquí, pero pudo ser en cualquier posición de la pantalla, y si yo hago scroll, ese elemento pues no se va a mover de esa posición. Bueno, entonces hasta aquí este video.